Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de libros y quería recomendarles a ustedes un autor que a mí por lo menos me fascinó desde el primer día que lo leí, y este es Jared Diamond. Voy a mostrarles a ustedes los libros que tengo de este gran autor, y bueno, espero también compartir con ustedes ciertos conocimientos que entrega Jared Diamond en sus libros, de tal manera de incentivarlos a ustedes a que lo conozcan y puedan leerlos. Miren, Jared Diamond, les voy a mostrar un libro, que siempre les muestro un libro cuando comienzo a hablar de un autor. Este es de Armas, Gérmenes y Acero, el libro de Jared Diamond, que tengo un video para que se lo voy a dejar al final del link, que hablo exclusivamente de este libro. Miren, Jared Diamond nació en Boston, dice, en el año 1937. Es un geógrafo y escritor norteamericano de literatura científica, biólogo, filósofo, evolucionista y biógrafo. Ganador del premio Pulitzer en el año 1998 por Armas, Gérmenes y Acero. Sigue vivo, y dentro de sus libros también habla un poco parte de su vida y sus viajes de investigación. Este es un autor que es muy reconocido en la comunidad científica. Hay muchos, obviamente, científicos que se rehúsan a las ideas que puede dar un biólogo o un geógrafo por parte de él, entonces que no les creen, pero las comunidades científicas en general son así. O sea, si el tipo no es graduado de Cambridge o de alguna universidad británica, por ejemplo, o alguna universidad prestigiosa, etcétera, de la carrera que ellos quieren, o especialidad que ellos quieren, no son reconocidos. Pero en general los textos que Jared Diamond escribe son fabulosos, y para la ciencia te deja muchos conocimientos. Por algo también ganó el premio Pulitzer. Miren, tengo 5 libros de Jared Diamond que se los voy a mostrar ahora. Entonces, vamos a comenzar con una trilogía. El primer libro es Armas, Gérmenes y Acero. O sea, se le llama trilogía, pero en realidad son libros relativamente independientes. El siguiente libro es Colapso. Y el tercero es Crisis. Ok, de estos 3 libros voy a mencionarles a ustedes de qué se tratan. Armas, Gérmenes y Acero, que como les mencioné tengo un video exclusivamente de ese para que lo busquen, habla principalmente de cómo, dentro de sus viajes, Jared Diamond conoce a una persona de Papúa Nueva Guinea. Y le explica ahí, le pregunta por qué razón nosotros, o sea, ustedes nos conquistaron a nosotros, o sea, ustedes tienen supuestamente un mayor avance tecnológico que nosotros, y por qué nosotros no los conquistamos a ustedes. Entonces esa es una pregunta, digamos, que es donde comienza el libro de Armas, Gérmenes y Acero, y la investigación que hace Jared Diamond para comprender el por qué Europa conquistó todo el mundo. O sea, españoles, británicos, etc. lograron conquistar el mundo. Entonces, de Nueva Guinea apareció la pregunta que Jared Diamond posteriormente desarrolló. Para no hacerle spoiler del video que ya tengo, principalmente, habla de ciertas temperaturas, por ejemplo, de ciertas... la manera donde se movieron las comunicaciones dentro de la Europa en climas templados hace que cierto desarrollo sea superior en esa zona. Entonces, en zonas tropicales, cuesta más. Entonces, por esa razón, por darles un ejemplo actual, en Río de Janeiro y Sao Paulo, que están más lejanos de la zona tropical, supuestamente tiene un mayor desarrollo que las zonas que están más cercanas a las temperaturas tropicales, al Amazonas mismo. Entonces, y lo mismo pasa en África con lo que es Europa y lo que son los climas templados. Y los climas fríos principalmente se dedicaron a sobrevivir, por eso su evolución, supuestamente, de acuerdo a lo que dice Jared Diamond, fue un poco más lenta. Lo mismo, habla acá de los españoles cuando llegaron a América, dentro de lo que traían dentro de sus viajes eran enfermedades. Entonces, por eso también se llama Gérmenes. Y tenían el avance tecnológico de las armas. Entonces, pues, les recomiendo el video para que lo vean.
y puedan analizar un poco más. Pero desde el punto de vista de Jared Diamond, son los principales factores que hacen que ciertas poblaciones sean más evolucionadas que las otras. Entonces, países que se dedican solamente a tratar de sobrevivir. Y porque ciertos países se desarrollaron un poco más rápido y mejor que nosotros. Climas templados, horizontalidad. América es verticalidad. Entonces, las tribus que llegaron de América no se transmitían las informaciones culturales debido a que somos horizontales. Entonces, o sea, verticales, perdón. Entonces, por ejemplo, el imperio inca nunca se unió, o sea, nunca se pudo comunicar con los mayas, por ejemplo. Entonces, nunca hubo una comunicación. Quizás si se hubiesen comunicado, hubiesen hecho mejor comercio, etc. Entonces, nunca hubo un desarrollo ni tecnológico ni nada por el estilo. Tenemos Colapso. Este fue el segundo libro que salió. Bueno, habla, por ejemplo, de la isla de Pascua, habla de los mayas, habla de la Australia minera, habla de otros tipos de países, culturas, tribus que colapsaron. Entonces, y habla de las razones principales de por qué puede colapsar un pueblo o una tribu. Entonces, dice acá, mira, como descripción del libro, a través de sus amplios conocimientos, no, eso no, pero hay otra historia menos trágica. Bueno, habla de la isla de Pascua y habla de Japón, habla de República Dominicana y de Haití. En este libro principalmente, bueno, acá como yo soy chileno, nosotros tenemos lo que es la isla de Pascua. Entonces te habla de cómo la isla de Pascua finalmente llegó a la deforestación de la isla para el crecimiento mismo de la población. Entonces se refleja y habla en el final del libro, habla en el epílogo, habla sobre la visión que tiene Jared Diamond sobre Isla de Pascua, que es más o menos algo parecido a lo que podría pasar en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Isla de Pascua es una isla absolutamente sola, donde en ese tiempo no existían ciertas comunicaciones a tu alrededor, entonces es como la Tierra. Entonces algo parecido quería hacer esa relación. Hay 5 puntos que él menciona en este libro, ya, en Colapso. Dice, los 5 factores que contribuyen al colapso, se los voy a leer rapidito. Daño ambiental, la degradación del medio ambiente como la deforestación, la contaminación, el agotamiento del suelo, la erosión, y puede comprometer la capacidad de una sociedad para sostenerse. Lo que le pasaba lo que le pasó a los mayas, supuestamente, y a los pascuenses. A la isla de Pascua, el árbol que tenían ellos era el toromillo, y otro árbol más que no me recuerdo. Ese finalmente lo extinguieron. ¿Para qué? Para el uso de los moai, del Rano Raraku, del volcán, digamos, para poder sacar los moai, trasladarlos a su orilla y poder exponerlos. Son como, no sé, 400, 600 moais, o 3000. Entonces, se extinguieron todos los árboles que tenían ahí, deforestación absoluta. Cambio climático, dice, las fluctuaciones climáticas como sequías, inundaciones o cambios de la temperatura pueden perturbar la agricultura, las fuentes de agua y la estabilidad social. Vecinos hostiles. Isla de Pascua no tenía en este caso vecinos hostiles, pero sí tenía visitantes hostiles, europeos. Llegaron los peruanos, unos barcos en el año 1800 algo, y se llevaron muchos pascuenses. Entonces, 1900 algo, principio de 1900. Se los llevaron los peruanos a los pascuenses y lo hicieron trabajar en unas minas de guano que había en el norte. Bueno, la gran mayoría murió y los pocos que volvieron a morir finalmente de alguna enfermedad. Pero efectivamente pasó. Vecinos hostiles, dice, la guerra, los conflictos con sociedades vecinas pueden debilitar una sociedad consumiendo recursos, destruyendo infraestructura y generando inestabilidad social. Pérdida de comercio, la disminución o irrupción de relaciones comerciales con socios cruciales puede afectar la economía, que se pierda el comercio. Como les decía yo en el primer libro, hablaba del comercio en la zona templada de Europa, Francia, España, Alemania, todos los países que, digamos, se podían unir. En ese tiempo no existía un país, digamos, pero sí existían ciertas tribus que podían moverse y podían negociar y comerciar. Y por último, respuestas de la sociedad.
la forma en que una sociedad responde a los desafíos ambientales, climáticos, militares o económicos puede determinar su destino. Una respuesta errónea o tardía puede exacerbar los problemas, mientras que una respuesta eficaz puede ayudar a superar los desafíos. Esta mezcla de estos 5 factores hace que llegue al colapso una civilización. Así que, muy recomendado este libro, Colapso de Jared Diamond. Tapa dura, está bonita esta edición de debate. Ahora hay unas que salieron en tapas blandas que no me gustan, pero yo me aseguré con las tapas duras. Y la última edición, o sea, el último libro de esta trilogía es Crisis. Crisis dice acá, mediante el estudio de un conjunto de casos que analiza los momentos históricos decisivos de 7 países diferentes, Japón, Finlandia, Chile, Indonesia, Alemania, Australia y Estados Unidos, Diamond identifica una serie de patrones que la superación de la adversidad y al dirigir su mirada hacia el futuro, plantea en qué medida el mundo está desperdiciando sus recursos para embarcarse en un viaje a un conflicto político, dice. Y declive. Entonces, la crisis, este libro Crisis, es que es más cortito que el colapso, es mucho más fácil leerlo también. Te habla de principalmente los ciertos países que estuvieron en crisis, como la Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial, cómo se reinventaron en plena crisis, destrucción, etc. Chile, bueno, habla en el término del periodo del general Pinochet. Habla, por ejemplo, del Japón posguerra y durante la era Meiji. Habla 2 veces de Japón. Entonces, bueno, es muy interesante este libro de Estados Unidos. Bueno, Japón habla de la crisis de población, bueno, que todos sabemos. Y Estados Unidos, si no me equivoco, habla sobre las diferencias políticas reales que existen en el país. O sea, se odian mutuamente por temas políticos. Así que, muy recomendado también este libro. Si logran encontrar la tapa dura, fabuloso, fantástico. Bueno, si no, tapa blanda igual sirve para leerlo ahí en el metro, en el subte, ¿no? Como le llaman los argentinos. No sé cómo lo llaman en España. Tengo estos 3 libros principales de Jared Diamond. Ahí se los voy a dejar, miren. Ahí, tapa dura, bonito. Ya. Tenemos el penúltimo, tengo Sociedades Comparadas. Sociedades Comparadas es más o menos un resumen de Armas, Gérmenes y Acero y de estos 3 libros. Entonces, literalmente, si no queréis leer tanto, cómprate este. Pero en realidad te recomiendo comprar estos 3 porque en realidad te deja mucha información. Por ejemplo, acá mira, seleccioné esta hojita para leérsela. Uno de los factores geográficos más importantes es la latitud, como les decía yo. En general, los países situados en zonas templadas son considerablemente más ricos que los tropicales. Hasta los de este último grupo cuentan con instituciones honradas, como Costa Rica. Son más pobres que los países europeos, con instituciones no tan honradas como Bulgaria. O sea, a ese nivel. O sea, el más corrupto de Europa es más rico que el más responsable financieramente y éticamente que Costa Rica. Es interesante que la influencia de la latitud en la riqueza se observe incluso dentro de ciertos países con una amplia gama de latitudes. Dice acá, por ejemplo, en el noreste de Estados Unidos, como el estado de Nueva York o Ohio, situados en zonas templadas, es más rico que áreas del sudeste, más cálidas que tropicales como Mississippi y Alabama. Eso es lo que les mencionaba yo, porque dice la diferencia de riqueza entre el nordeste y el sudeste de Estados Unidos era todavía más acuciosa en el pasado. Acusada en el pasado. Ese es un resumen, pero de igual manera toma ciertos otros puntos que pueden ser importantes si es que van a hacer este análisis de este autor. Pero en general, ya más o menos con lo que les voy explicando a ustedes de este autor y de los libros de él, es más o menos un resumen y una información importante para ustedes para que puedan leerlo. Y por último, no tengo todos los libros de él, así que les voy a mostrar los que tengo yo, ¿no? Tengo este. ¿Por qué es tan divertido el sexo? ¿O por qué es divertido el sexo? ¿Por qué los amantes hacen lo que hacen? Yo pensé que era un libro un poco más digamos, enfocado al sexo, pero en sí, claro,
hace ciertas comparaciones, como él es biólogo, hace ciertas comparaciones con los animales. Entonces, por ejemplo, habla de que un perro, te da un ejemplo acá, absurdo, dice, mira acá, ¿por qué los humanos son una de las pocas especies que practican el sexo en privado? ¿Por qué tienen relaciones sexuales incluso cuando la hembra está embarazada? ¿Por qué las hembras humanas son las únicas que tienen la menopausia? ¿Por qué nos diferenciamos en estos y otros importantes aspectos de nuestra sexualidad de los animales más cercanos a los hombres? Analiza el por qué el hombre no amamanta, por qué el hombre no tiene la guagua, no así, por ejemplo, el caballito de mar, u otras aves que el padre tiene, o el padre, digamos, cuida al hijo y la mamá se va. Habla de los tiempos, por ejemplo, donde se dedican a cuidar al hijo, que es la importancia que eso tiene, porque si no tuvieras, por ejemplo, lo que pasa con las parejas, estos tipos infelices que dejan embarazada, por ejemplo, a ciertas niñas y se van, es porque una de las razones es porque no existe una responsabilidad o un tiempo que le dedicaste a eso. Entonces, es una de las razones. Habla de los pingüinos que cuidan los huevos y habla principalmente de ciertas comparaciones entre los humanos y los animales. Entonces, por ejemplo, nosotros, los humanos, por ejemplo, tenemos sexo con la pareja mientras está embarazada. Eso el perro, por ejemplo, no lo hace. El perro deja embarazada o preñada a la perra, digamos, y se va. Y nadie va a querer tener, ningún otro perro va a querer tener sexo con la perra que está embarazada. No sé si me logran entender. Pero efectivamente en los humanos pasa eso, pues nosotros tenemos sexo hasta el último día que nace la guagua. Entonces, pasa eso. Diamond analiza la desconcertante evolución que ha configurado la sexualidad de los seres humanos, tan diferente al resto de las especies. Es un análisis y una comparación animales, humanos y cómo ha logrado el humano desarrollarse en el ámbito de la sexualidad. Viste que abarca de ciertos temas, distintos temas, evolución y el análisis del comportamiento humano en el sexo. Así que eso, amigos, en realidad un resumen bastante rápido, así que la idea era motivarlos a ustedes a que lo encuentren, busquen a este autor, de acuerdo a lo que les dije yo, les haya gustado, y bueno, espero que lo busquen entonces. Amigos, muchas gracias por ver este video, los que llegaron hasta este punto. Vean mis otros videos de libros, les voy a dejar acá el de Armas, Gérmenes y Acero, entre otros autores y otros libros para que los busquen y los vean. En este canal, ustedes saben, hablamos de cómics y de libros, así que los espero en un siguiente video. Chao, que estén bien, ¿eh?